En cuestión de minutos, el láser escanea todo el espacio central de la catedral. Es muy emocionante cuando empieza a aparecer el edificio. Una representación en 3 dimensiones extremadamente precisa. Una catedral virtual. Pero ¿podrá revelar los problemas estructurales que amenazan su integridad? El edificio está lleno de tensiones. Los arcos presionan hacia afuera, con tanta fuerza que la construcción puede llegar a derrumbarse. Murray y Talon realizarán ahora un análisis estructural completo en su laboratorio de Nueva York. Esta nueva técnica va a ayudarnos mucho. Es maravilloso. Los posibles daños en las columnas centrales son el centro de su atención. Vamos a medir la separación a distintas alturas. Empezaremos desde abajo. La distancia entre las columnas es medida a 3 alturas. Si las columnas están rectas, las distancias deben ser las mismas. Tomamos como referencia la medida del punto más bajo, 11,6 metros. Si medimos unos metros más arriba, tenemos 11,5 metros. Hay una diferencia de unos 10 centímetros. Muy considerable. Muy considerable. El modelo indica que las columnas no están rectas. Pero hay algo mucho peor. Vamos a mirar en la parte más alta del arco, a ver qué distancia hay entre los capiteles. Tomamos este punto y este al otro lado. La distancia es de 11,7 metros. Ahora ya son 20 centímetros de diferencia. El modelo indica que las columnas se están desplazando en 2 direcciones. Hacia adentro en la parte inferior y hacia afuera en la superior. En ambos casos, las dovelas de los arcos cercanos ejercen una agobiante presión sobre las columnas. Nos anuncia una catástrofe. En el despacho de al lado, el analista de estructuras Rory O'Neill investiga la magnitud de la posible catástrofe. Esta simulación nos permite llevar a la estructura hasta el momento del posible derrumbe y ver qué ocurre. Podemos contemplar la típica situación que hace perder el sueño a un constructor. O'Neill simula lo que ocurriría si el arco ejerciese demasiada presión sobre la columna. Toda la estructura se está desplazando hacia este lado. Voy a pararlo un segundo para que lo veamos mejor. Los sillares se están empezando a separar del arco. Las grietas resultan asombrosamente familiares. Las grietas son muy reveladoras. Nos indican que la pared se ha ido desplazando con el tiempo. El modelo virtual revela que las grietas reales se han formado porque el arco va empujando la columna hacia afuera. O'Neill nos muestra lo que ocurrirá después. Seguirá ejerciendo presión y en un momento dado la estructura cederá y se derrumbará. La raíz del problema son las líneas de empujes. Podemos acercarlo un poco más. Es el mismo problema al que se enfrenta Frank en California. Está empujando hacia afuera. Si retirasen el marco de madera ahora, el arco se derrumbaría porque la línea de empujes está empujando estas 2 dovelas hacia afuera. Frank necesita contrarrestar esa fuerza. Así que coloca un soporte para apuntalarlo. Así es. La línea de empujes llega hasta aquí, que es donde ejerce presión. Este segmento sirve para contrarrestarlo. Esta ingeniosa solución se conoce como arbotante. Eso es. Para que funcione debe estar perfectamente colocado. Si el arbotante está demasiado arriba, el arco se podría combar aquí debajo. Si está demasiado abajo, el arco se podría abrir por aquí. Así que es muy importante que esté a la altura correcta. Vamos a quitar estas 2 piezas laterales. Es el momento de la verdad.
Frank está a punto de averiguar si su arco de piedra se sostiene solo, sin usar mortero. El equipo retira con cuidado las cimbras, los soportes de madera. Despacio, vamos a ver si no se cae. Estupendo, vamos bien. Ahora voy a soltar yo. No se mueve. Perfecto. Es muy emocionante. Siempre parece un milagro que el arco se sostenga cuando retiras las cimbras. Los arbotantes alcanzan dimensiones espectaculares en las catedrales góticas. Se alzan majestuosamente, creando una intrincada telaraña de piedra. Con la invención del arco apuntado y el arbotante, los ingenieros medievales pudieron inundar sus construcciones de luz celestial y alzarlas hacia el cielo. El arco y el arbotante son los componentes básicos de cualquier catedral. Pero forman un castillo de naipes en el que la posición de cada una de las dovelas tiene un papel crucial. Para demostrarlo, Frank mueve una dovela. ¿Preparados? Vamos allá. Sin un arbotante que contrarreste las presiones, el empuje del arco hacia afuera desplaza la columna. Y la estructura se desmorona. La fuerza que ha hecho derrumbarse esta estructura es la misma que está deformando las columnas de Amiens. Una deformación que anuncia el desastre. Pero para sostener el arco que descansa sobre las columnas centrales, los ingenieros de Amiens sí construyeron un arbotante en el exterior. ¿Qué ha fallado entonces? ¿Está bien así? En el laboratorio de la Universidad de Columbia, Murray y Talon continúan su investigación. El modelo tridimensional pone de manifiesto un error crucial. El arbotante no está colocado en el lugar correcto. Está demasiado arriba. En esa posición no sirve de gran cosa. Los constructores iniciales colocaron el arbotante más arriba de lo debido y este no pudo contrarrestar adecuadamente el empuje del arco. Más de 2 siglos después, un maestro artesano intentó arreglarlo. Añadió un arbotante más robusto debajo del original, lo que fortaleció considerablemente la estructura. El segundo constructor salvó el edificio. El arbotante inferior es robusto, como tiene que ser. Sí, es sólido. Un puntal. El nuevo arbotante estabilizó la pared en la parte superior. Pero en la inferior seguía sin existir un apoyo que evitase que la pared empezara a agrietarse. A finales de la Edad Media, los fieles se asustaron muchísimo al ver aquellas enormes grietas. Los constructores medievales de Amiens tenían que encontrar una forma de sujetar la columna. Desesperados, decidieron salirse de los cánones del gótico y en lugar de piedra, emplearon metal. El metal apenas se empleaba como material de construcción porque no existía la tecnología necesaria para hacerlo lo suficientemente grueso o largo. Además, la forja del hierro era un proceso lento, porque se martilleaba a mano. Pero a principios del siglo XII, unos monjes reinventaron una antigua herramienta de origen griego, el martillo hidráulico. En el pueblo de Fonnay, situado al sureste de Amiens y junto a una mina de hierro, esta abadía se convirtió en uno de los centros siderúrgicos más antiguos de la Europa medieval.
600 años antes de que apareciese la maquinaria hidráulica que protagonizó la revolución industrial, los monjes empleaban una noria que hacía girar un engranaje y movía un martillo de 180 kilos. Desde entonces fue posible fabricar con rapidez estructuras de hierro resistentes destinadas a la construcción. ¿Sería el hierro la salvación de la catedral? Los herreros fabricaron una enorme cadena de barras de hierro. La cadena se colocó en el interior de la pared a lo largo de las naves para que las columnas centrales se mantuvieran en su sitio. La cadena se colocó estando aún al rojo vivo para que al contraerse tirara hacia adentro. Aquella tirita metálica medieval funcionó, y es posiblemente lo que ha evitado hasta ahora que las columnas de la catedral se derrumben. Tal vez el hierro ha mantenido en pie la catedral de Amiens, pero el verdadero avance del gótico fue el dominio de la construcción en piedra. Gracias al arco apuntado y al arbotante, pudieron levantar paredes con grandes puertas y ventanas y muchísima altura. Pero estas paredes están hechas en su mayor parte de cristal. ¿Cómo pueden sujetar esos inmensos techos de piedra? Ponlo en marcha. Muy bien, vamos a empezar. El equipo de California que está reconstruyendo la capilla del siglo XII está levantando una de las últimas columnas centrales. Un poco más. Vale, ya está. A continuación colocan el capitel. Cuando empezamos hace 5 años, era difícil imaginar que llegaríamos hasta aquí. Es la primera vez que lo vemos todo montado. Es increíble. El techo de piedra se apoyará sobre 12 columnas. En la estancia contigua, el equipo está construyendo el techo por secciones. Cuidadosamente hacen descender la clave de bóveda, la pieza final. Es un simulacro para asegurarse de que todas las piezas siguen encajando 800 años después. Genial, todo encaja. La estructura del techo es una bóveda de crucería, formada por 2 arcos que se unen en perpendicular. La bóveda de crucería transfiere las cargas del techo a las columnas para que no sean las paredes las que las soporten. Las fuerzas se concentran en estos nervios y permiten que en todo este espacio podamos abrir ventanas. La bóveda de crucería es otra de las grandes innovaciones del gótico. En conjunción con el arco apuntado y el arbotante, forma un esqueleto que soporta el peso del edificio y conduce las cargas hacia el suelo. Así es como los ingenieros góticos consiguieron poder llenar las paredes con vidrieras gigantescas.